Pero muy buenas noches, hermanos, hermanas de la Iglesia del Encuentro en Santa Cecilia. Es nuevamente un placer estar aquí con ustedes. Eh, Hemos estado hablando de la creación del universo y las maravillas que podemos aprender de Dios al saber y entender cómo Él creó el universo. Y hoy por fin vamos a llegar a la creación del hombre, que nosotros somos una creación espectacular. Somos la creación más grande, más complicada de Dios en todo el universo y con un propósito único de entre todas las creaciones de Dios. Vamos a orar, hermanos, y entrar de una al estudio. Padre Santo, gracias porque tu poder, tu inteligencia, tu creatividad, tu amor se han mostrado a través de tu creación y quedamos maravillados de ti, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Señor, abre nuestras mentes esta noche en cuanto a las cosas que podemos aprender de ti en estudiar cómo creaste el hombre y también a lo que podemos aprender de nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros en todo lo que haces. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar al estudio. Déjame compartirles las imágenes. Y vamos a comenzar de uno. Espero que han estado bien en esta semana. Recuerda que estamos tratando de contestar varias preguntas mientras que andamos por el estudio. Y por fin llegamos a las preguntas del hombre, que ojalá se contestan esta noche. Dice, número 5. ¿En qué se parece el hombre a Dios? Vamos a ver eso. ¿Por qué Dios creó todo con belleza y variedad, además de los detalles que puso para el hombre? Vimos algo de eso la semana pasada. ¿Y por qué nos hizo Dios? Entonces, todas estas cosas queremos ir pensándolas, contestándolas, ojalá. Y por fin llegamos al hombre que Dios creó del polvo. Pero vamos a ver el pasaje bíblico de la creación del hombre, que se encuentra en Génesis 1, 26 al 29. Entonces, si quieren ir buscando ese pasaje, Génesis 1, 26 al 29. Dice así, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Bueno, hermanos, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen,
Esto nos da como una pista de que el hombre era la parte de la creación de Dios, la parte más importante, la cual para Dios tenía la más importancia. Es que cuando Él diga, hagamos el hombre a nuestra imagen, nos muestra que Dios planeó cómo iba a ser el primer hombre. Cuando quieres hacer algo que para usted es muy importante, usted toma un tiempo para pensarlo y planearlo. Ahora, Dios no tiene que necesariamente pensar cosas, pero esto indica que algo diferente va a pasar con el hombre, que al contraste con los demás. Porque antes veíamos que Dios solo hablaba y ¡pum! Estaba esa criatura o esa parte de la creación. Pero aquí Dios como que para un poquito y dice, vamos, y pone un plan impuesto. No es que necesitaba hablar en junta con Dios el Hijo y Dios el Espíritu, sino que quiso demostrar cuán importantes somos para Él. Él toma un paso diferente. Al igual con todas sus creaciones, Dios y solo Dios decidió cómo iba a ser creado el hombre. Como ya dije, con otras creaciones, sin embargo, él habló y esa creación aparecía. Y fueron creados. Pero con el hombre, esta vez nos muestra su cuidado, tomando su tiempo. ¿A quién le preguntó cómo debía ser el hombre? Dios. ¿A quién le iba a preguntar? A nadie. No había nadie más en el universo todavía. Es Dios. ¿A quién le dio permiso? Obviamente nadie tampoco. No había quien le enseñara a Dios cómo crear un hombre. No había quien Dios tenía que pedirle permiso para hacer tal cosa. Porque no hay nada, no hay un poder encima de Dios. Y Dios sabía perfectamente cómo crear al hombre sin ningún consejo. Entonces, tenemos al hombre hecho en perdona, justo mi imagen aquí, ojalá no les estoy tapando las imágenes más importantes que la mía. El hombre es hecho a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hecho a la imagen de Dios. ¿Será que fuimos creados igual a Dios en cada detalle, como duplicados de Él? Pues obviamente no tenemos todo lo que tiene Dios. Obviamente no tenemos el poder de Dios, no somos omnipotentes como Dios. Tampoco somos omniscientes, no tenemos toda la inteligencia de Dios. Pero tenemos ciertos poderes, tenemos cierta inteligencia. Entonces, lo que significa esto es que reflejamos la imagen de Dios como un espejo. Entonces, suele la pregunta, ¿de qué manera somos como Dios? Pues aquí en la imagen dice, como Dios tenemos una mente o inteligencia. Dios tiene mente, ¿verdad? Él tiene mente que la usa para trabajar, trabajó en la creación del universo. Tiene mente que le capacita para comunicarse con nosotros, mente para planear. Ve cómo Él ha planeado desde la fundación, antes de la fundación del mundo, que iba a venir Jesucristo y redimirnos de nuestros pecados. Qué maravilla es eso. Él ya lo tenía planeado antes de la fundación del mundo. Entonces, la mente que nosotros tenemos es un aspecto de la imagen de Dios en la creación de la humanidad.
La imagen nos capacita para hacer el trabajo que Dios tiene para el hombre. Nuestra mente es superior a la mente de los animales. Ellos no, por ejemplo, no pueden razonar. Muchas veces pareciera que sí tienen ciertas emociones, ¿verdad? Un perro se muestra alegre cuando llegamos a la casa, eh, pero ellos no razonan, no hablan, no pueden leer y tampoco tienen mente para conocer a Dios. En cambio, nosotros, la humanidad, para esas cosas nos sirve la mente y la inteligencia que Dios nos ha dado. Miremos a Salmos 119. Salmos 119, versículo 73. Salmos 119, versículo 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Entonces, para eso es la mente, para aprender cómo Dios quiere, que Dios quiere de nosotros, para aprender cómo es Él. Recuerda que en los primeros estudios que hicimos, eso se trataba del Dios que se comunica con nosotros. Necesitamos inteligencia para escucharle y para responderle en esa comunicación. También hechos a la imagen de Dios, dice, somos hechos a su imagen al tener emociones. Es muy interesante porque muchas veces como humanos o tal vez aún más como cristianos, creemos que las emociones son malas. Pero es muy obvio cuando estudiamos la escritura que Dios tiene emociones. Vamos a mirar varios versículos que nos muestran algunas de las emociones de Dios. Entonces, Malaquías 2:16. Malaquías 2:16 es uno de esos libros pequeñitos ahí al final del Antiguo Testamento. Pero aquí dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Y sigue hablando. Pero el punto aquí es que Dios está mostrando una emoción. Él dice, yo detesto el divorcio. Entonces Dios odia el evento del divorcio. Queremos ser claros aquí, Dios no odia al divorciado de ninguna manera. Yo soy divorciado y yo sé que Dios me ama, pues me lo dice la Escritura, la Biblia, en millones de maneras. Y de hecho, hemos estado estudiando cómo la creación de Dios muestra que Dios ama la humanidad y los seres humanos particulares también. Él me ama a mí, Él te ama a ti, aunque tal vez tú también eres divorciado. Dios odia el divorcio, no el divorciado. Es un punto clave. Y eso realmente no tiene mucho que ver con la creación del hombre, solo que quería aclarar ese punto, es muy importante. Dios no odia al hombre. Entonces, pero sí tiene esa emoción de odiar el divorcio. Otra, Sofonías 3:17. Perdón, una cosa quiero también aclarar. Yo he sido divorciado. Qué pena que les introduzco estos detalles personales. Yo he sido divorciado. En el momento estoy casado con mi esposa Lynette. Ustedes la conocen.
Entonces he sido divorciado y aun cuando era divorciado, Dios no me odiaba. Ok, entonces sigamos con Sofonías 3:17. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Dios se alegra con nosotros. Qué chévere es eso. La emoción de Dios en este versículo dice, se gozará en ti con alegría. Su amor, otra emoción, guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Dios canta sobre nosotros. ¿Cómo nos va a odiar? No, de ninguna manera. Pero esta es otra muestra de emociones que Dios tiene. Y por último, Juan 3:16. Ustedes ya se la saben, pero la vamos a leer de todos modos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos que Dios también tiene emociones. Entonces, las emociones nuestras son un aspecto de nuestra creación a la imagen de Dios. Las emociones no en sí no son buenas ni malas. Las emociones enriquecen nuestras vidas. Imagínense una vida sin tristeza. Sería muy aburrido. Una vida sin alegría. Igualmente aburridor. Esa emoción de ver un partido de fútbol donde ahí van empatados hasta lo final y al último momento meten el golazo del siglo. ¡Qué emoción! Eso es un aspecto, es un reflejo, como un espejo, de la imagen de Dios en nosotros. Y las emociones pueden ser útiles para mostrar algo que está ocurriendo profundamente, a una gran profundidad en nuestras vidas. Por ejemplo, si estoy sintiendo mucha tristeza, pues ¿por qué? ¿Qué indica eso? ¿Qué puedo hacer con esa tristeza? La puedo llevar a Dios. Dios, ¿por qué me siento tan triste? Oh Dios, ¿por qué esa cosa me alegró tanto? Que fue chévere, pero yo no sé, ¿qué indica esa emoción o alguna emoción de mi estado espiritual o mi estado físico? Las emociones son cosas indicativas de otras cosas en nuestras vidas y tal vez en nuestras relaciones con Dios. Otra semejanza es Dios hizo al hombre a su semejanza al darle voluntad. Dios tiene voluntad, obviamente. Él decidió, voy a crear el universo y lo hizo. Eso es un acto de su voluntad. Y nos dio también la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y actuar a base de esas decisiones. Entonces Dios tiene voluntad, nosotros también tenemos voluntad. Tenemos la opción de decir, yo voy a buscar a Dios con mi mente, con mis emociones, con mi espíritu. Yo voy a buscar. Eso es una decisión que nosotros podemos tomar como seres humanos.
También Dios es espíritu. E hizo al hombre con un espíritu, por lo cual se podía comunicar con él. Dios habla con nosotros, ¿sí o no? Él habla a nuestro espíritu y nos habla a través de su palabra. Y nosotros también tenemos la habilidad de comunicarnos con él y con el uno del otro a través de hablando, leyendo. Hay muchas formas de comunicación. Entonces, la comunicación es una muestra de la imagen de Dios en nosotros. Pero también, y este es el punto más profundo, más importante, tenemos espíritu como Dios es espíritu. Tenemos un espíritu y vamos a hablar de eso ahora en un segundito más profundamente. Bueno, el espíritu es el centro de nuestra, bueno, creo que tuve estas diapositivas al revés aquí, pero no importa. La capacidad de comunicarnos verbalmente es algo que muestra la imagen de Dios en nuestras vidas. Y también el hecho de que tenemos espíritu con la cual Dios se comunica con nosotros, Él nos habla, es a nuestro espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu responde al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El espíritu es el centro de nuestro ser. Es el centro de vida para el ser humano. Mira que Adán tuvo forma. Vamos a mirar este versículo. Génesis 2, 7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, mira que Adán tuvo forma, ya Dios lo había formado físicamente, pero todavía no estaba vivo. Hasta que Dios toma y le sopla el aliento de vida a Adán. Y allí fue donde comenzó la vida de Adán. Hasta que no tuvo espíritu, Adán no existía como ser humano. Qué interesante eso. Sin el espíritu no hay vida. También podemos ver que Dios es eterno. Dios es eterno y nos hizo a nosotros seres eternos como Él. Mira estos dos versículos. Isaías 9, 6. Dice, hablando, esto es una profecía de Jesús, ¿ok? Pero entonces Isaías dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, la eternidad es una característica de Dios. Y eso es otra característica a la imagen de Dios que Él puso en nosotros. Miremos Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Mateo 25, 46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.
Entonces fuimos creados para la eternidad. ¿Por qué Dios nos da estas cosas? La mente, las emociones, la voluntad. Pues la mente, Él nos la dio para poder entender y conocerle. Las emociones nos fueron dadas para poder responderle a su amor con amor. ¿Verdad? Dios, tú amas, tú eres un padre que ama a su hijo, por ejemplo. Y te gusta cuando tu hijo se emociona también contigo y vuelve a darte amor. Entonces, las emociones nos sirven para compartir con Dios. ¿Qué tal la voluntad? La voluntad nos fue dada para que pudiéramos decidir obedecerle y amarle a Él. No es gran cosa que un robot haga lo que uno quiere que hacer. No tiene la opción. Así es programado. Pero Dios no quiso que fuéramos nosotros robots. Entonces, Él nos dio esa voluntad para poder decidir por nuestra propia cuenta, obedecerle, servirle, caminar con Él y amarle. El hombre recibió todo eso para que pudiera hacer lo que Dios le iba a poner a hacer exactamente como Dios quisiera. O sea, todo lo que Dios hizo y todo lo que nos puso en nosotros a su imagen, lo hizo para que pudiéramos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Como los ángeles fuimos hechos para servir a nuestro Creador. Pero más allá también, fuimos creados no solamente para el servicio, fuimos creados para una relación con Él. Y la verdad, yo creo que esto es lo que más que nada distingue el hombre de todo el resto de la creación y hasta aún nos distingue de los ángeles. Fuimos creados específicamente para estar en relación con Él. Y eso es otro aspecto de la imagen de Dios, porque Dios está en relación con Él mismo. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo están en relación siempre. Y si tú miras en Juan y en otros libros del Nuevo Testamento, vemos que Dios, Jesucristo, nos invita a formar parte de esa relación. Fuimos creados para una relación con Dios. Quiero hablarles un poquito más de otro aspecto de la creación nuestra a la imagen de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo acabo de decir. Quiero mirar con ustedes Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice este versículo, 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son tres, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Dios es trino y en una cierta manera Él nos hizo tripartito. O sea, un ser de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Mira aquí en este diapositivo, el espíritu es la parte central.
y allí hay una huella digital. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo que te da identificación a la vista de Dios. Cuando Dios nos mira, Él mira a nuestro espíritu. Y es nuestro espíritu lo que le dice, este es Paul. Este es el espíritu único que yo creí como Paul. No hay otro. Y es a través del espíritu que Dios se comunica con nosotros. También nos creó con alma. La alma es nuestra personalidad. Realmente la alma es tal vez cómo nosotros interactuamos con otras personas. Es esa parte de que otras personas nos miren, además del cuerpo, pero nos miren y dicen, ese es Paul. Paul siempre hace eso, o siempre se porta así, o se caracteriza por esta manera de ser. Eso es nuestra personalidad. El alma está constituida de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Ok? Y luego viene el cuerpo. El cuerpo es necesario para los sentidos, es donde sentimos, ¿verdad? Los 5 sentidos que tenemos. Y la mente, el cerebro, porque ahí eso es físico. Entonces, vemos que el espíritu nos determina la identidad nuestra. Y este diapositivo lo vamos a ver en un futuro, porque es muy importante entender cómo fuimos creados por Dios, en el sentido de cómo somos diseñados para vivir. Y necesitamos un espíritu, un alma y un cuerpo para vivir completamente. Y en un futuro vamos a hablar de eso. No quiero meterme mucho en eso. Pero en el espíritu es donde el hombre se relaciona y se conecta con Dios. Es donde hay conciencia acerca de Dios. Ok. El alma es la manera en que el hombre se relaciona con otras personas y con las circunstancias. Ahí es donde tenemos esa interacción. El alma es como piensa el hombre. Ahí está su mente y sus pensamientos. Es como se siente el hombre en sus emociones, sus sentimientos. Es como actúa el hombre en su voluntad y lo que escoge, lo que elige. Ahí en el alma es donde tenemos conciencia de nosotros mismos. El cuerpo es donde el hombre se relaciona con el ambiente físico y recopila datos a través de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. ¿Verdad? Todas esas cosas nacen en el cuerpo. Y estos datos van al cerebro para ser procesados si uno es consciente de esto o no. O sea, muchas cosas estamos procesando en todo el día, pero no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que está haciendo nuestro cerebro. Pero es a través del cuerpo que tenemos conciencia del mundo. Ok. Entonces, el punto de este diapositivo por el momento es que Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, hechos a la imagen de Dios, somos tripartito. Un ser de 3 partes. Como un Dios, pero hecho de 3 personas, nosotros somos un ser hecho de 3 partes. Espíritu, alma y cuerpo. En sí, el hombre es un espíritu que tiene alma
y vive en un cuerpo. Fíjense en eso. El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Ok? Estos temas de espíritu, alma y cuerpo nos van a ser muy útiles para entender en un momento futuro, en un estudio futuro. Ahora, para concluir esta noche, los animales. ¿Tienen espíritu los animales? Pues sabemos que en la nueva creación del mundo van a haber animales, pero no son los animales que están viviendo ahora. Va a haber humanos, pero esos humanos somos nosotros, porque nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Y Dios nos da vida eterna. Los animales tienen espíritu de vida, ¿sí? Pero no fueron creados para comunicarse con Dios. Entonces no tienen espíritus como los de nosotros, los nuestros espíritus. Y cuando mueren, dejan de existir los animales. Esta es la diferencia más grande entre los animales y nosotros, los seres humanos. Dios nos dio nuestro espíritu directamente y nos hizo seres eternos, hechos a su imagen, para estar en relación con Él. Un perro no está en relación con Dios, no tiene el espíritu capaz de relacionarse con Dios. Nosotros somos una criatura más allá de todos los demás, porque fuimos creados para estar en relación con Dios. Para eso existimos más que nada. Entonces, hermanos, vamos a ver en las próximas semanas cómo era para Adán y Eva en el jardín y cómo era la caída de ellos en el jardín, la caída en el pecado, ¿no? Y separación de Dios. Y qué impacto tuvo eso en nosotros hasta hoy en día. Y les quiero animar una vez más que si quieren comentar algo o preguntar algo aquí, por favor, mande cualquier pregunta, cualquier comentario a este número del WhatsApp. Bueno, hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por darnos su imagen al crearnos. ¡Qué maravilla! Padre Santo, gracias, 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 porque tenemos parte de ti, somos hechos a su imagen. Qué privilegio es eso. Ningún otro aspecto de tu creación puede decir eso. Y ningún otro aspecto de tu creación puede relacionarse contigo como nosotros. Y eso sí, realmente es vida. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, anhelamos estar presencialmente con ustedes. Ojalá pronto podemos terminar con los estudios así virtuales. Preferimos vernos de cara a cara, darnos un abrazo, darnos la mano y estar en comunión juntos con el Dios que creó el mundo. Dios les bendiga, hermanos.